La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que la educación pública? Vamos a conversar con el licenciado Darwin Caraballo. Él es director ejecutivo de Educa, una institución que siempre ha estado batallando ahí con el tema de la educación, con la calidad de la educación. Y Darwin ya es un veterano de varios años en esa institución. Muy buenos días. Muy buenos días, Ramón, a ti, Buenos Jacqueline días. y los televidentes. Bienvenido, Darwin. Mucho gusto. Gracias. Arrancan las clases el lunes, Darwin, aparentemente con muchos problemas, con escasez de aulas. El ministro explicaba que quebraron una cantidad de colegios que no pudieron adaptarse a la pandemia, y que entonces ahora hay una sobredemanda, pero no hay pupitres, no hay aulas, es decir, se arranca con muchísima precariedad. Es correcto, este es el primer año desde que se instaló la situación de emergencia por la pandemia que se inicia con presencialidad. Y eventualmente se están viendo los efectos colaterales de la pandemia. Uno de ellos, como bien usted señalaba, el hecho de que más de 860 centros educativos del sector privado que atendían a la población de ingresos medios y medios bajos tuvieron que cerrar las puertas. Como consecuencia de la crisis, claro, la crisis económica dejó ese flagelo en este sector, y esto expulsa de alguna manera de una oferta que estaba consolidada a unos 84.000 estudiantes que ahora presionan en las puertas de las escuelas públicas. Un número importante, 84.000. Muy importante, y evidentemente esto no es algo de una previsión fácil para las autoridades, porque estos centros educativos no anuncian que no pueden reabrir, básicamente cierran sus puertas, y la situación entonces presiona a la matrícula pública, y por eso el Ministerio de Educación ha tenido que buscar alternativas de alquilar algunos espacios, y también esta solución creativa, pragmática, que Educa en el pasado también ha promovido, de facilitar que allí donde no hay oferta pública, pero hay espacios ociosos en el sector privado, pues el Estado facilite a través de una beca o un bono, como se le está llamando ahora, a que el estudiante pueda cursar en ese centro privado, que es una forma de optimizar los recursos y de cuidar el presupuesto educativo. Licenciado Caraballo, una de las preocupaciones, además de la situación actual del ingreso de estudiantes a las escuelas, es el debate que gira en torno a la viabilidad o a la efectividad que ha surtido en la educación todo lo que se ha invertido a partir de la inversión del 4% del PIB. ¿Cuál es la impresión que tiene Educa de lo que ha pasado y si ha monitoreado lo que ha venido ocurriendo en la educación dominicana? Sí, se ha monitoreado permanentemente, y primero aclarar algo, aprovechando tu pregunta, de que se instaló como una suerte de malentendido en la opinión pública, porque desde el año 2013, cuando se instala la aplicación efectiva del 4% del Producto Interno Bruto, se cumple la ley, y sistemáticamente cada ejercicio fiscal se ha entregado ese 4% del Producto Interno Bruto, según lo establece la ley, que es por el estimado del año siguiente. Ustedes saben que el presupuesto, por ejemplo, del año 2023... Perdón, ¿tú recuerdas que yo te lo dije? Es decir, es un estimado. Ahora, si el PIB sube más que eso, no se puede aumentar. Ya. Exacto. No, y justamente como uno plantea un comportamiento previsto de la economía del año siguiente, ¿verdad? Y en función de eso asigna el 4%. Ahora, si en términos reales ese año siguiente a la economía le va mejor, eso que usted asignó va a pesar menos en términos de PIB. Ya no va a ser el 4, será el 3,80, el 3,70. Exactamente. En cambio, si la economía le fuera peor, en términos de PIB... ¿Cómo pasó en el 20? ¿Cómo pasó en el 20? Exactamente. Entonces, esto es porque se instaló esa idea de que parecería que nunca se había asignado el 4%, y que incluso instituciones como las nuestras, que trabajamos para velar por la ejecución de ese presupuesto, y la asignación del mismo, hubiésemos sido cómplices de una situación. Ahí hay que honrar a la verdad, diciendo de que las administraciones del presidente Medina y del presidente Abinader siempre sistemáticamente han entregado ese 4% en función del estimado del ejercicio siguiente. Y sin embargo, como tú bien señalas, ese presupuesto que acumulado representa 27.000 millones de dólares,
este año... 1.5 billones de pesos. Yo lo calculé viendo las ejecuciones presupuestarias. Sí, porque el del año 2022 son 231 mil millones de pesos. Es mucho dinero. Que como efectos de la revaluación del peso dominicano, representa una capacidad de gasto diario de 12.300.000 dólares, es decir, los 365 días del año. Wow. Darwin, pero perdón, al margen de la pandemia, es decir, entre el 13 y el 19, la calidad de la educación no mejoró. No, por supuesto, al margen de ahora se le echa la culpa a la pandemia. Ni al margen de la pandemia, ahora vamos a conversar sobre eso, la pandemia tampoco afortunadamente ahondó la calidad educativa, no la hundió según las provisiones que había por los organismos internacionales, pero con y sin pandemia, esa inversión no ha dado resultados en términos de aprendizaje para el esfuerzo que hace la sociedad dominicana, porque el 4% del Producto Interno Bruto tal vez en términos internacionales no es tan significativo, pero cuando uno lo ve como proporción del presupuesto público, exacto, que es más del 25%, y cuando lo mira por nivel de ingresos del Estado, que es casi el 30%, no hay otro país en el mundo que destine tantos recursos al sector. Con una presión tributaria de 14%. ¿Cómo es que no hay otro país, perdón? Que no hay ningún otro país en el mundo, de una serie muy importante, no quisiera asegurar esto porque pudiera haber un caso de un país pequeño, pero de los países más importantes del mundo, ninguno de ellos asigna la proporción de recursos públicos que la República Dominicana le da a la educación preuniversitaria, ninguno. Eso es, ni Europa como conjunto, ni Estados Unidos, ni ningún país europeo, ni ningún otro país latinoamericano. Eso es muy sorprendente porque el esfuerzo tiene que ver con lo que dice don Ramón, que una presión fiscal que ronda entre el 13 y el 14%, obviamente de esa magnitud, la tercera parte prácticamente se va a el sector educativo. Licenciado, ¿y a qué atribuyen ustedes que no hayamos tenido éxito en la inversión? ¿Es a la política, la politiquería con que se ha manejado ese presupuesto? Hay múltiples factores. Esto, como problemas complejos, no tienen soluciones unicausales, pero claramente hay un aspecto de intentar desarrollar de manera distinta las cosas para obtener resultados diferentes. Si hay algo que no se ha podido cambiar más allá de los recursos, es la forma de cómo se procesa el aprendizaje en los centros educativos, que básicamente sigue respondiendo al mismo modelo que históricamente se ensayó, con y sin recursos. Es decir, el maestro con sus estudiantes, con la pizarra, con lógicas memorísticas, sin trabajar otras formas y otras pedagogías alternativas, con algunas fragilidades de los educadores. Nosotros recientemente pudimos aplicar un prototipo el año pasado en 55 centros educativos. Fragilidades de los educadores, limitaciones de los maestros, ¿verdad? Bueno, sí, digamos, yo quiero en esto ser muy preciso porque jamás atacaremos a los docentes. Los docentes muchas veces han sido víctimas también de un sistema que no les permitió aprender lo suficiente, pero un grupo importante de ellos evidencia algunas deficiencias en la planificación escolar, en la gestión del tiempo en el aula y en la evaluación de los aprendizajes. Con esta debilidad es muy complejo subir el nivel de educación porque el nivel de educación de los docentes pone el techo a lo que pueden aprender los estudiantes. Pues entonces, como dice Lon, estamos presos, Darwin, porque no. si hay un techo en la capacidad de los docentes, ¿cómo subirlo? Hay un techo en la capacidad de los docentes, sin duda, pero no es un techo rígido, se puede mover con cierta facilidad. Nosotros en esta experiencia que les contaba, en donde logramos... en 55 En 55 centros, donde logramos trabajar modificando los procesos de gestión con los mismos educadores, con el mismo currículo, con las mismas aulas, con el mismo presupuesto, en tan solo 90 días, donde esos factores funcionaron, se incrementó el nivel de aprendizaje en un 40%. Queremos hacer una... Es decir, Educa gestionó eso. Sí, digamos, Educa promovió y diseñó un formato de gestión institucional diferente al que habitualmente se aplica en las escuelas,
pero lo ejecutó el propio ministerio, lo ejecutó el sistema educativo. No es que Educa se metió adentro de la escuela. Educa gestionó la idea, gestionó el talento humano, incorporamos allí a mentores en los centros educativos, trabajamos con especialistas formando a los docentes, dándoles elementos muy prácticos de cómo llevar adelante su aula, y con tan solo eso se logró un incremento. Es decir, nosotros estamos en un nivel muy bajo de rendimiento de los estudiantes. Con lo que se tiene se puede superar, se puede dar una primera elevación de ese techo, y obviamente será necesario seguir continuando y formando a profesionales de la educación más robustos, con mayores herramientas, pero con lo que se tiene se puede aumentar el rendimiento significativamente. Vamos a una breve pausa, Darwin Caraballo, con tu permiso. Tenemos todavía muchas cosas sobre algo tan importante para el desarrollo que es la educación. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Darwin Caraballo. Él es el director ejecutivo de Educa, una entidad que vela por la calidad de la educación en la República Dominicana. Siendo el profesor, el maestro, eje fundamental para el aprendizaje. Hemos visto aquí el papel que ha jugado la ADP. Una organización como la ADP, que no la voy a criticar, pero en cierta forma puede ser a veces hasta una retranca para el avance, porque en determinados periodos del país se ha hablado de la posibilidad de contratar a profesores de otros países que vengan a fortalecer, a robustecer lo que tenemos, no para que lo sustituyan, pero sí para tener más capacitación y aprender de las experiencias que se han vivido exitosas en otros países. Y ha habido una negativa, a veces hasta los gobiernos han anunciado que van a hacer eso, y ha habido una negativa de parte de la ADP que terminan doblándole el pulso. ¿Es una retranca la visión que tiene la ADP para el desarrollo de la educación dominicana? Mira, primero esa idea de poder traer talento de otras latitudes, o mejor dicho, traer talento, porque también no olvidemos que cuando se habla de traer talento de fuera, muchos de ellos pueden ser incluso profesores dominicanos muy exitosos en otras latitudes, claro, como Estados Unidos o Europa, que hoy brillan y tienen posiciones muy relevantes en el sector educativo en estos países, que están deseosos de colaborar con su país. Así que no hay solo que mirarlo como un tema de docentes extranjeros. Y nosotros nunca lo hemos pensado como una propuesta de sustituir al docente dominicano. Y hago un paréntesis, Darwin, si me permite. Sí. Aquí la banca y empresas dominicanas traen a talentos en áreas que estamos flojos o que no hay el suficiente material humano o que queremos compartir la experiencia exitosa de otra nación. Es decir, que no vemos por qué aquí no se puede hacer eso con la educación. Sí, así es. Nosotros creemos que siempre la relación entre el estudiante y el docente debe estar mediada por el docente dominicano, porque la educación no es solo transmitir conocimientos, también transmitir identidad, valores, construir ciudadanía, y eso es importante. Pero para la formación de los docentes es muy importante traer talento, y de hecho en el periodo anterior se inició un proceso que llegó un grupo importante de talento internacional en la órbita del ISFODOSU, que no se publicó demasiado, pero todavía allí hay, entiendo que son unos 80 que han llegado con altísimos niveles de calificación. En cuanto al rol de los sindicatos, nosotros siempre le hemos reconocido desde Educa los derechos a las reivindicaciones laborales, a los reclamos que con justicia ellos puedan entender que es necesario desarrollar. Lo que siempre hemos cuestionado es que esto esté afectando el derecho fundamental de todos los niños, niñas y adolescentes a recibir educación de calidad. Mira, este año, que comienza el lunes, será el más corto en jornadas escolares de la historia. Son 179 jornadas escolares, cuando estudiantes como en Japón tienen 220 días de clase. Es decir, ya tienen 41 días más, con más tiempo seguramente, efectivo y con más calidad. Entonces, esa diferencia hay que tratar de absorberla, y por tanto este año escolar no se debería perder ni una sola jornada por ninguna razón, tampoco de las reivindicaciones sindicales. Nosotros hemos visto últimamente una ADP mucho más madura, más profesional, haciendo contribuciones académicas en la misma comisión de revisión de los marcos regulatorios de la educación que creó el señor ministro.
la ADP tiene allí un asiento y ha hecho unas contribuciones muy valiosas, ha publicado un libro reciente sobre esto. Ojalá, Dios quiera, que este año, si hay reivindicaciones, sean creativas y no vengan a afectar el derecho de los niños a aprender. Darwin, en una rueda de prensa que ofreció el presidente ante un grupo de comunicadores el pasado lunes, se trató el tema de la educación preescolar, que es clave. Y entonces él alegaba que el modelo CAIPI es insostenible y que aparentemente lo que se va a decidir es que de 3 años en adelante vayan a las escuelas públicas. Se habló hasta de construcción de módulos en cada una de las escuelas. ¿Qué posición tiene Educa en relación a la educación temprana? Compartimos que el modelo de los CAIPI, que es muy bueno allí donde funciona, por sus características y sus costos, no es escalable masivamente. Es decir, le tomaría muchos años al país poder construir la cantidad suficiente de CAIPIs para atender a toda la población. De manera que hay que buscar una solución menos costosa y más costo eficiente. Llevar a los estudiantes de 3, 4 y 5 a las escuelas no es una mala decisión. Francia lo ha hecho desde la posguerra, varios países de América Latina lo han hecho de esa manera, incorporando a niños en los espacios escolares y, como bien señalábamos fuera de cámara, tratando de atender la especificidad del sector. Es decir, por ejemplo, los gabinetes higiénicos, los baños, deben ser adecuados a la edad, deben tener las aulas las características o los espacios las características para atender a niños de esta edad, y generalmente esto se hace con módulos o espacios diferenciados del resto de la población escolar. Lo importante aquí es destacar que la investigación más reciente demuestra el enorme efecto que tiene la primera infancia sobre la trayectoria futura del estudiante, siempre y cuando sea de buena calidad, porque si es de mala calidad, y esto es lo importante, también tiene efectos, no es neutra. Los efectos es que una mala formación a nivel inicial afecta en toda la trayectoria educativa, porque allí los educadores trabajan con los cimientos del proceso de aprendizaje, con las mentes de los niños, con las emociones. Si allí hay un docente o un adulto violento que lo maltrata, que no sabe trabajar con él, va a generar efectos a lo largo de toda la vida. Entonces, estas investigaciones recomiendan que antes de expandir las coberturas se asegure que la propuesta sea de calidad, y creo que esa es la recomendación que al respecto tenemos que hacer a las autoridades. Y el tema de la jornada extendida, que aparentemente en un inicio parecería que fuera una ganancia, luego vinieron las quejas de que no tenían contenido. Al día de hoy, ¿qué información y qué valoración tienen de la misma? La jornada extendida es una buena idea, y allí donde funciona bien, permite equilibrar los aprendizajes de los estudiantes de sectores más vulnerables con aquellos que tienen mayores niveles económicos, porque no es una novedad que los estudiantes de los hogares más favorecidos en este país desde hace mucho tiempo tienen jornada extendida. La jornada extendida no estaba habilitada para los sectores más vulnerables. Ahora, ¿qué ocurre? A pesar de que sí se constata un nivel de aprendizaje levemente superior en la mayoría de los centros de jornada extendida, como la inversión implica duplicar el costo de la jornada simple, no hace sentido con ese nivel de rendimiento de la inversión. Eso es Es muy bueno para fin alimenticio. Pero bueno, hay que replantearlo, claro, pero eso, por supuesto, el juicio, si fuera una calificación como un report card, uno debiera decir la jornada extendida puede y debe rendir más, porque no hace sentido duplicar el costo para obtener un pírrico adicional en el nivel de aprendizaje. Eso es muy importante hacer entender que la jornada extendida debe ser utilizada no para más tiempo de lo mismo, sino para desarrollar estrategias complementarias que le permitan a los estudiantes con más dificultad poder acceder a los niveles mínimos de aprendizaje, y aquellos que demuestran un talento por encima de la media, poder explotar en todo su talento. Eso es lo que hace falta en los centros educativos, y esa libertad que reclaman muchas veces también los directores de los centros para poder organizar los tiempos y ese currículo en función de la realidad local. Y dice la ADP que hay un déficit de docentes para
para este año lectivo, a pesar de que el ministro dijo que se han contratado 3.000 y pico de nuevos docentes? Mira, no quiero desmentir lo que ha dicho el profesor Hidalgo, seguramente él tiene evidencia para decir esto, pero lo que sí quiero decir es que del punto de vista de la nómina del ministerio, no hay, digamos, un déficit ni de docentes y mucho menos de funcionarios administrativos. No, de administrativo hay un superávit. Recordemos que el Ministerio de Educación es la empresa más grande que tiene el país, la más grande que tiene el país, tiene 235.000 funcionarios. No docentes. Docentes y 235.000 entre funcionarios docentes y administrativos. En los últimos 2 años el Ministerio entregó 540 millones de raciones de alimentación escolar. La magnitud del Ministerio de Educación se nos escapa muchas veces a la comprensión, porque como la República Dominicana es un país de cercanías, parecería que fuera pequeño, pero si nosotros quisiéramos visitar un centro educativo por día, necesitaríamos 19 años para visitarlos todos. ¿Cómo va a ser? Exactamente, y sin perdernos un solo día. La magnitud es enorme, esto es una tarea muy compleja para atender a esos 2.100.000 estudiantes, para poder administrar esta cantidad de funcionarios. Imagínense que eso equivale casi a 10 estadios de los Yankees sin una taquilla libre. No, pero ese número es una cosa, 235.000. Exacto. Pero eso es casi el 40% Entonces, de la nómina pública. Lo que puede estar ocurriendo allí es que tal vez no estén redistribuidos en función de las necesidades, y tal vez a eso hace referencia el presidente de la ADP, pero esto es un tema de administración de recursos, de gestión interna, en el que hay que reubicar a los cargos docentes donde se necesita y a los administrativos donde se necesita. Señor Caraballo, nosotros hemos tenido creo que 2 planes decenales de educación, más la conquista y la lucha del 4% del PIB para la educación, más un pacto educativo, ahí voy. ¿Qué nos ha pasado? Es decir, ¿no ha habido el acompañamiento de actores importantes que deben involucrarse o que deberían de alguna forma legalmente estar involucrados? ¿O qué es lo que ha pasado? Mira, que no hemos tenido éxito, la verdad hay que decirla. Sí, hay que ser muy franco y todos somos responsables de eso. Educa también se siente responsable de eso, no queremos rehuir a una responsabilidad. Primero, voluntad política hubo y recursos hubo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El nivel de aprendizaje de los estudiantes tiene necesariamente que mejorar, pero no reproduciendo los modelos que han fracasado. La escuela tradicional que hablábamos, ese modelo en el que el maestro tiene el conocimiento y trata de transponerlo a sus estudiantes, eso ya no funciona. Eso definitivamente está obsoleto, los estudiantes así no quieren asistir, se aburren en los centros educativos, mucho más si son jóvenes, no le encuentran ningún sentido a asistir a la escuela, no ven que eso les genere un rédito futuro. La escuela tiene que repensarse. Eso es uno de los factores elementales. Y después sí han habido situaciones que incumplieron compromisos del pacto de un lado y del otro. Por ejemplo, mencionábamos, hay uno de los compromisos de los 118 que conforman el pacto, que es de carácter irrenunciable, que es el de no perderse ni un solo día de clases. Y en el mismo año que se firmó el pacto ya se estaba incumpliendo eso. Y también, por ejemplo, el caso de algunos cargos docentes. Se establecía en el pacto que todos los cargos docentes tenían que ingresar por concurso y se vieron contrataciones de docentes que no respondieron a esa lógica. De hecho, el último concurso que se aplicó trataba de regularizar la relación de cientos de docentes que habían ingresado de manera irregular, de manera directa. Pero, perdón, fueron también destituidos todos los directores regionales y provinciales y los otros nombrados de dedo, también, sin concurso. También, eso es producto de... esa no fue una decisión ilegal, pero tal vez sí fue ilegítima, porque el Pacto Nacional para la Reforma Educativa mandataba que todo cargo docente fuera a través de concursos, también pedía que se reformaran los marcos normativos y la ley actual, 6697, le establece la facultad al ministro de Educación de nombrar, según su criterio, al director regional
y al distrital. Es decir, el ministro actual, el profesor Ángel Hernández, si quisiera, también puede nombrar a directores regionales y distritales. Y esto además, que muchas veces no se sabe, trae una eficiencia adicional, porque cuando supongamos que don Ramón ha sido seleccionado como director regional con el ministro anterior, y el ministro actual me nombra a mí, pero don Ramón va a seguir cobrando como director regional y yo voy a cobrar como director regional. Es decir, y así hay varios cargos, varias personas, varios funcionarios que cobran como directores regionales sin estar ejerciendo la función de director regional o de director distrital. Y es decir, que es un premio que te destituyan. Bueno, pero desde el punto de vista de la racionalidad de la administración de las finanzas, es algo absurdo, que trae una ineficiencia y que no permite hacer rendir esos recursos. Entonces, los problemas de este tipo son múltiples, pero sí nosotros entendemos que el eje fundamental de por qué no aprenden los estudiantes, o por qué no aprenden más de lo que aprenden hoy, está en lo que ocurra dentro del espacio educativo, entre la relación entre el docente y sus estudiantes. Y hoy el riesgo para este año escolar que empieza es que nos hayamos olvidado de lo que dejó la pandemia y que querramos volver a la escuela del pasado, es decir, solo a la presencialidad, solo a la relación maestro y estudiante, olvidándonos de la tecnología, de los recursos que se crearon, todas esas horas de clase que se grabaron, son muy valiosas. Ahí hay talento dominicano de primerísimo nivel, trabajando contenidos del más alto nivel, que probablemente no todos los docentes de todas las localidades del país estén a la altura de poder impartir una clase con ese grado de profesionalismo. Ese material tiene que ser utilizado para además sacarle el rendimiento que tanto le costó al país durante el 2020 y 2021. Darwin, solo nos resta agradecerte todos los datos y cifras que tú has señalado, y ahora que yo estoy preocupado con la calidad de la educación. Pero muchísimas gracias. Excelente. Gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Nos vamos a comerciales, retornamos con la recta final del Telematutino 11 de este viernes.